Muy buenos días. Una vez más les doy la bienvenida a un nuevo devocional que nos brinda la Iglesia Renaciendo en Cristo. Con ustedes su servidor William Zúñiga. Seguramente ustedes han visto o escuchado por los medios de comunicación la cantidad de negocios comerciales y emprendimientos que en los últimos años han tenido que cerrar porque ya no dieron más. O incluso, algunos de los que están escuchando lo han tenido que vivir personalmente. Hace un tiempo conocí el caso de una joven pareja que, después de ir muy bien en su empresa, le llegó un tiempo de crisis. Con varias deudas por pagar y unas ventas extraordinariamente bajas y los proveedores quedándoles mal, ellos se sintieron asfixiados. Pasaban días y noches tirando números, a ver cómo podían superar la situación. Sin embargo, no encontraban la salida. Nada parecía funcionar. Finalmente, prácticamente dándose por vencidos, decidieron poner todo en manos del Señor, clamar al único que realmente los podía ayudar y sacar de la crítica situación que estaban atravesando. El Señor, en su infinita misericordia, los escuchó y los ayudó. Les abrió algunas puertas comerciales que fueron cruciales para que la empresa no se quebrara, pero sobre todo les dio la sabiduría y la fe que necesitaban para hacer bien las cosas, poniendo al Señor por encima de todo. Y este tipo de situación, hermanos, puede ser la de cualquiera de nosotros que en esta mañana estamos escuchando este devocional, en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Sobre todo en nuestras luchas contra el pecado, cuando no tenemos las fuerzas para vencer a nuestro enemigo, el pecado. Y en todas las áreas, en todas las circunstancias, el Señor es el que pelea nuestras batallas. Él es quien sale a nuestro encuentro para darnos la victoria. Él es quien cambia el rumbo de nuestras vidas. Veamos la hermosa y poderosa reflexión que nos deja el pasaje de nuestro devocional de esta mañana. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, capítulo 14, versículos 23 al 25 dice: Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m. aproximadamente, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. La determinación de Faraón de capturar y esclavizar a Israel, en últimas, va a ser su perdición final. Él y sus ejércitos corren al mismo lugar por donde había huido Israel, en medio del mar. Pero mientras que para los israelitas fue el camino a la libertad, para los egipcios fue el juicio de Dios. Desde la nube, dice el relato bíblico, el Señor miró las intenciones de Faraón y sus hombres, así que hizo que entraran en una extraña confusión entre ellos, que los llevó a actuar de la manera que actuaron, loca y desesperadamente. Lo que pareciera una confusión entre soldados realmente fue la constante intervención soberana y bien ordenada de Dios para cumplir sus propósitos. Y como lo dirá en el siguiente capítulo, en su cántico triunfal: el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. El Señor demuestra de forma concreta que es un Dios de batalla, y con este acto se sigue revelando el significado de su nombre. Él es el gran yo soy, que todo lo puede y que todo lo hace. Las fallas en los carruajes de los egipcios no fueron por fallas técnicas o falta de mantenimiento, fueron porque el Señor así lo hizo. Dios estuvo presente de principio a fin en cada batalla de su pueblo. Los egipcios no comprendían que detrás de toda su derrota y los obstáculos que se presentaron estaban los objetivos y el propósito de Dios. El Señor había decidido obtener la victoria total y la gloria sobre el faraón y sobre Egipto y sus dioses. Finalmente, el ejército enemigo lo comprendió, pero para ese entonces ya era demasiado tarde para ellos. Habían ido demasiado lejos
estaban atrapados en la trampa a la que los condujeron sus propias pasiones violentas por destruir a los hijos de Dios. Con frecuencia, escuchamos personas o nosotros mismos tal vez nos hemos visto frustrados porque no hemos podido desligarnos de ciertas prácticas pecaminosas que constantemente nos hacen tropezar. Y las palabras de impotencia son: Señor, ¿por qué no he podido ser libre de esto totalmente? ¿Por qué me sigue atacando esta situación? E incluso las familias, los hogares, muchas cosas se ven ahí al borde de la destrucción porque no hemos podido vencer. Pero hermanos, la verdad es que nosotros solos nunca lo lograremos. Nuestro propio pecado es más fuerte que nosotros mismos. Solo el Señor es el que lo vence y nos da la victoria. Algo que queda muy claro en estas porciones de las Escrituras es que nuestras fuerzas son limitadas, mientras que los recursos de Dios son infinitos. No hay poder o fuerza en la tierra o sobre ella que no haga lo que Dios quiere que haga para dar la victoria a su pueblo. Así es que, estimados oyentes, el enemigo de nuestras almas está determinado a no dejarnos escapar de sus cadenas opresivas y nos estorba de mil maneras con el pecado, con los obstáculos que se presentan para no dejarnos ir. Eso es como cuando usted se quiere salir de un operador de celular o cuando quiere cancelar una tarjeta de crédito, que le pasan la llamada con el uno, con el otro, le ofrecen un mejor plan, prometen mejorarle el servicio o quitarle los intereses si es con un banco, y todo con el fin de no dejarte ir, de seguirte teniendo como cliente. Hermanos, nuestros esfuerzos son infructuosos si no es Dios quien pelea nuestras batallas. Cada victoria que logramos en nuestro caminar con el Señor, no somos nosotros los que la peleamos, sino el Señor por nosotros. Dios es glorificado cuando vence a nuestros enemigos y somos verdaderamente libres. Al joven rico le fue imposible librarse de su codicia y salvarse a sí mismo porque no quiso confiar en su Salvador. Ustedes recordarán aquel relato por allá en el Evangelio de Marcos. Dice: mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así es que, estimado oyente, cuando las cosas son imposibles para nosotros, son posibles para el Señor. Él hace lo imposible para salvar a sus hijos. Él es quien pelea nuestras batallas y nos concede la victoria, para que en esas victorias glorifiquemos su bendito y poderoso nombre. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el obstáculo que tienes delante de ti en este momento? Cristo lo puede derribar. Cristo te puede llevar al otro lado en victoria. Vamos a darle gracias. Bendito Padre que estás en la gloria, en el nombre maravilloso de Jesucristo te damos infinitas gracias por bendecirnos cada día con tu amor y tu gracia que nos sostienen en medio de las tantas circunstancias que se presentan. Gracias, Señor amado, por caminar con nosotros en los diferentes caminos de la vida y ser el Rey guerrero que pelea nuestras batallas. Porque definitivamente, Señor, si no eres tú quien nos defiende y lucha por nosotros, en vano serían nuestros esfuerzos. Hoy te suplicamos, amado Salvador, que nos aumentes la fe para creer que tú estás con nosotros en nuestras luchas, en las diferentes situaciones, pero ante todo, concédenos la victoria contra el pecado que nos asedia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero cerrar con estas siguientes preguntas. ¿Cuáles son las luchas que está librando en este momento tu vida? ¿Tú crees que el Señor te pueda dar la victoria en medio de ellas? Entonces, ¿qué pasos de fe vas a dar para que el Señor se glorifique y te conceda la victoria? Medita en esto, hermano, porque el Señor es poderoso y actúa de manera soberana y de forma muy providencial, pero a ti y a mí nos corresponde también dar pasos de fe. Él pelea la batalla y tuya es la victoria en Cristo Jesús. Que
Que la bendición de Dios, que su eterna y maravillosa presencia esté siempre contigo y con toda tu familia. Que Dios te acompañe y bendiga tu salir y tu entrar hoy y siempre. Te espero mañana, hermano. Comparte este mensaje.